Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy amanecimos con un día bastante nublado y feo, pero me voy a hacer mi cafecito porque tenemos un reto por delante, que es organizar este armario de aquí, que es el armario que yo tengo en el recibidor, que tenía un poco de herramientas, limpieza, bueno, era un desastre. Hace unos días arreglé el balcón trastero que usamos, que tenéis el vídeo por si no lo habéis visto, y retiré todas las herramientas de aquí para llevarlas fuera y dejármelo solo como armario de limpieza. Así que después de sacar esas cuantas cosas me voy a poner manos a la obra para dejarlo un poco más decente y organizado. Así que si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. Y bien, lo primero que voy a hacer es sacar todo lo que está dentro del armario. Lo bueno es que ya toda la parte de arriba está despejada porque fue lo que saqué para el balcón trastero, por así decirlo, para los armarios que monté allí y organicé allí todas las herramientas. La verdad es que el sacar todas las herramientas de aquí para mí es un alivio porque en parte tengo organizada en una parte de las herramientas, están aparte, separado de la limpieza y así pues me deja más espacio para poder reorganizar un poquito mejor este armario porque tengo botes por todos lados, cosas colgando por las puertas, como veis. Pero en fin, lo que quiero es aprovechar también y hacer un poco de depuración para quitar también cosas que guardamos por el por si acaso esto, por si acaso aquello, y al final se va llenando el armario y se van acumulando cosas. He empezado este año 2026 con el propósito de depurar y hacer limpieza en todos los armarios de casa y deshacerme de todas aquellas cosas que no me son útiles y no seguir acumulando tanto en decoración como en cosas de casa, como en ropa que también pues guardamos que hay a veces están desgastadas o rotas, pues ese momento del reinicio, por así decirlo, y empezar desde cero el 2026 a poner orden en casa. Este vídeo también es un poquito para motivaros con vuestras limpiezas. Si tenéis algún armario desastre como el mío, pues os animo a que os pongáis manos a la obra porque no es una tarea agradable, pero una vez terminamos de hacerla, os puedo asegurar que se siente una satisfacción enorme. Así que nada, termino de vaciar todo el armario y seguimos con la limpieza. Y bien, ahora con todo ya despejado, me voy a subir en la escalera para limpiar bien la zona de arriba. Primero pasar el polvo, aprovecho para también dar una pasadita por las paredes y el techo, por si había algo de suciedad, pero la verdad es que este armario siempre está cerrado, pero al tener las rendijitas estas de ventilación, es verdad que entra un poco más de polvo que un armario normal, por así decirlo, pero bueno, tampoco había mucha suciedad, es más que nada dar un repasito para mantenerlo limpio y aprovechar ahora que está despejado, que es la mejor manera de hacerlo. Voy a estar usando desinfectante de Asevi, que me gusta mucho cómo huele, deja un aroma muy agradable cuando lo pasamos. Y bueno, una limpieza rápida a las estanterías. La verdad es que este armario es súper grande y se le saca muchísimo provecho, por eso quería hacer esta organización, por así decirlo. Y me queda pendiente darle un repasito de pintura, porque si os fijáis en la pared de fondo hay como una mancha que son unas grietas que yo tapé hace como 1 o 2 años porque salieron unas grietas ahí al final del asentamiento o de lo que sea, no soy arquitecta, pero salieron unas grietas y tenía pendiente pintarlo. Pero quiero esperar a que venga el buen tiempo para que se seque más rápido, porque ahora en invierno, pues con la humedad y todo, tendría que tener muchos días pues el armario así vacío para poder pintarlo, entonces me esperaré a la primavera o al verano para darle una manita de pintura porque ya entre las grietas que se nota mucho ahí el parche y algunos roces, pues de lo típico de guardar cosas, pues al final se va ensuciando la pared. Aquí abajo tenía estas cajoneras plásticas que las utilizo para guardar, por ejemplo, enchufes, el enchufe este de los ambientadores que ponemos en los enchufes para que suelten olor. También tenía
bolsas de estas de típica de la compra, bueno, diferentes cosas que las tengo ahí, que no las quiero tirar, pero en un momento dado si las necesito, pues tengo aquí siempre guardadas. Entonces voy a darle también un repasito, esta se había soltado un poco, no sabía bien cómo ponerla, y le voy a dar también con en multiusos. Una parte importante también de esta limpieza es limpiar las puertas. Por la parte de fuera suelo limpiarlas muy a menudo y cuando le doy un repasito a las puertas de casa, pues aprovecho y también le doy a la puerta de estos armarios, pero por la parte de dentro solamente pues cuando limpio la zona del armario por dentro le doy un repaso y como os he dicho, al estar cerrado pues tampoco se ensucia tanto. Voy a ir dándole también con el desinfectante y con el paño húmedo. Como lleva las rendijas, no puedo poner directamente producto porque se me cuela por las rendijitas, entonces lo pongo en el paño y le voy a dar un repasito rápido a las dos puertas. Ahora toca el momento de aspirar el suelo para limpiar, porque ya lo tengo todo limpio, la parte de dentro del armario, y antes de colocar nada, pues quiero limpiar el suelo y dejármelo ya listo para empezar a guardar las cosas. Voy a pasar la aspiradora, como veis, es un cuadradito de armario, que no es mucha cosa, pero yo de vez en cuando cojo el mocho, estoy limpiando el recibidor, le suelo dar una pasadita, pero cuando están las cajoneras y todo por medio, pues me cuesta más. Entonces, eh, 2 o 3 veces al año sí que saco las cajoneras, lo saco todo, aspiro y friego. Pero como os he dicho, es un armario que no se suele ensuciar porque siempre está con las puertas cerradas. Pero no quita que de vez en cuando, pues un repasito no le va nada mal. Y mientras se va secando la parte de dentro, he humedecido la mopa de este accesorio que lo compré en Temu, que la verdad es muy práctico para limpiar así rendijas pequeñitas o debajo de algún mueble que no cabe la escoba o la mopa, pues esto va genial. Entonces, para poder limpiar bien todas las rendijitas si tienen algo de polvo, lo he humedecido bien y voy a ir dándole pues rendija por rendija. Esto lo voy a hacer en las dos puertas, es un poco pues tedioso de ir por cada una, pero es la única manera de limpiarlo. Así que nada, esto mismo lo voy a hacer en la otra puerta. Y llegó el momento de empezar a jugar al Tetris. Voy a empezar a colocar las cajas. Me fui al IKEA hace unos días para comprar más cajas de estas plásticas que van súper bien para organizar así los armarios, sobre todo los de limpieza, porque son muy fáciles de limpiar, sacamos las cosas, las enjuagamos y las volvemos a colocar. La verdad es que son muy prácticas y tenéis en diferentes tamaños. Yo ya tenía unas cuantas que habéis visto al principio del vídeo que he sacado con productos, pero bueno, quería ponerlas más o menos todas iguales. No es que sea esto un armario Pinterest. Aquí me veis que me estoy rompiendo la cabeza por ver cómo coloco las cajas de la mejor manera para que me quepa todo. Y esto me lleva un buen rato hasta que me decido. Y aún así, después de colocarlo, sigo dándole vueltas a las cosas hasta que me encaja todo. Pero bueno, esto siempre suele pasar a la hora de organizar. Tenemos que ir buscando la mejor forma que nos vaya según el armario de cada persona. Ahora voy a clasificar los productos de limpieza. Hay algunos que son de uso diario, hay otros que son
los que uso pues de vez en cuando. Por ejemplo, aquí tengo insecticida, tengo desatascador, cosas así que los utilizo pues cuando son necesarios, pero hay que tenerlos en casa por si acaso. Este por sí que es justificado porque si te entra un bicho en casa, pues hay que echarle insecticida. Entonces hay que tenerlo aunque no lo usemos todos los días. Y ya en la zona de abajo, que es, digamos, la zona de más fácil acceso, me voy a colocar los productos, digamos, de uso continuo para limpiar los baños, los hornos, los muebles, ambientadores, etcétera. Y de esta manera, pues yo me organizo mejor porque sé que lo que tengo aquí debajo y más adelante es lo que utilizo en el día a día. Voy a ir moviendo pues de una caja para otra porque quería lavar las que ya tenía, entonces voy a ir recolocando, le doy una lavadita a estas y luego las vuelvo a reutilizar si necesito más almacenaje. Para aprovechar el espacio de las puertas, habéis visto que antes tenía colgadas unas bolsas. En esas bolsas tenía los accesorios de las aspiradoras. Como tengo varias aspiradoras, tengo estas dos de mano, más otra que aspira y friega a la vez, más el robot, y todas traen accesorios de diferentes tipos. Entonces me he comprado este organizador que lo compré en una sección que tiene Amazon que se llama Haul, que sacan cosas súper económicas y hay una sección que pone hogar, que están todas este tipo de cositas que valen para, pues, para ir organizando nuestras casas o cosas así de limpieza que también van muy bien. Entonces me fijé en ese organizador porque me venía muy bien para este tema de los accesorios de las aspiradoras y todas las cositas pues que me queden para organizar y tenerlas a mano. Como es un armario que a fin de cuentas está cerrado y no se ve, no me importa tanto la estética, sino que sea práctico y que me sea útil todo lo que ponga. Entonces, como os he dicho antes, no va a quedar un armario Pinterest de esto súper bonito, con todo del mismo color, con etiquetas. No, de momento es un armario que es práctico y útil para guardar las cosas de limpieza, que es mi objetivo, tenerlo todo a mano y todo bien organizado. Y aquí tuve que hacer un pequeño parón en el armario porque me viene a la cocina, fijaros el desastre que tengo yo aquí liado, porque os he comentado en muchos vídeos que a mí me encanta la repostería. Hubo un tiempo en que me volví loca con la repostería creativa, compré muchísimas cosas, todas estas cajas son de cortadores, moldes, en fin, tengo un montón de cosas y las tenía en los armarios de la cocina. Entonces me ocupaba muchísimo espacio y es algo que no suelo usar todos los días. Entonces mi objetivo era guardar todo esto en la parte de arriba del armario y así pues cuando lo quiera utilizar sé que lo tengo todo ahí, pero me hago un poco de hueco en la cocina para despensa o para reorganizar mejor las cosas de cocina. Y como estoy en plan maratón total,
pues he dicho, voy a aprovechar y ya que hago la organización del armario, pues saco todo lo de la cocina y luego ya me lo organizo bien. Entonces, en las cajas plásticas donde antes tenía algunas cosas de limpieza, las he limpiado y voy a colocar todos los cortadores, todos los moldes, todas estas cosas que estáis viendo aquí arriba son todo de repostería, menos una cortadora de embutidos que he puesto ahí, que también la tenía y no la uso nunca. Tengo una máquina, una batidora y tengo otra que uso, que la tengo en la cocina. Y en esta parte de aquí abajo he puesto el limpiador de tapicerías y el aspirador antiácaros, porque los tenía en mi armario y también lo quería sacar de allí y dejarlo aquí, que es donde corresponde, en el armario de la limpieza. Entonces, la parte de arriba es todo repostería, lo tengo visible con cajas transparentes porque así sé qué hay en cada caja y no me tengo que volver loca buscándolo. Sé que quedaría más bonito con una caja de algún color, que no se viese lo que hay dentro, pero ya os he dicho que quiero ser un poco práctica. A lo mejor en un futuro lo cambio, pero de momento prefiero tenerlo así. Y ahora voy a colocar ya cosas que me quedaban. No es cómo se va a quedar definitivamente porque después de esto tuve, bueno, que hacer otro parón para la comida, los niños y tal, y seguí dándole vueltas porque no me acababa de convencer cómo lo tenía, porque casi se veía igual que cuando empecé. Entonces, nada, os voy a dejar ahora el antes de cómo estaba hace un mes aproximadamente el armario, que era bastante desastroso, y os voy a dejar el después. Este es como estaba en un principio, lo que os he enseñado antes de sacar las herramientas y todo. Es un armario bastante oscuro, quiero buscar una luz de esta que lleva sensor porque hay bastante oscuridad. Y bueno, ahora creo que está bastante más despejado y organizado, que es lo que yo quería, era mi objetivo principal. Así que nada, si os sigo haciendo cambios por aquí ya os lo enseñaré, pero de momento me ha quedado bastante organizado y práctico sobre todo. Y nada familia, si os ha gustado este vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y muchas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.